Bien, seguimos en Agro y Algo Más a través de Televisora Regional Unimar, como digo siempre, para más de 20 localidades del corazón productivo de la República Argentina. Y obviamente hablamos de clima, lo prometimos en el primer bloque. Un clima que hoy está raro, que parece que el futuro se va a enrarecer, que parece que lo que tiene que ver con la producción íbamos bien, pero este calorcito nos sorprendió a todos. Y en el primer Congreso de la Producción Agroindustrial Argentina, 7, 8 y 9 de septiembre, usted tendrá al mejor, sin lugar a dudas. Tenemos a todos los mejores, pero en caso de clima no es la excepción y ahí estará acompañándonos quien está en contacto conmigo en estos momentos. Hablo del señor Leonardo de Benedictis. Hola Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer. Primera vez que estás en el programa de Agro y Algo Más en tele, sí. Sí, la primera. Bueno, primero, obviamente, gracias por la confianza, porque cuando te convocamos para el Congreso, automáticamente tu respuesta fue inmediata y afirmativa, y eso nos pone muy contentos. Y de los que trabajamos desde el interior, yo siempre digo del interior profundo, más allá de que nosotros estamos en la zona núcleo de producción, estos eventos... obviamente lo organizamos con mucho coraje, con mucho corazón, y nos pone muy contentos que vos estés como referente del clima en ese congreso, así que oficialmente te damos la bienvenida, querido. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un honor y un orgullo que me inviten a este tipo de eventos y la verdad bueno, como bien decías, no hubo dudas cuando me invitaron, así que ahí estaré presente y haciendo lo que podemos aportar desde mi punto, que es tratar de demostrar un poco lo que son las perspectivas, lo que es la tendencia en el mediano, en el largo plazo. Lo decías en la introducción, en este clima que ya de por sí está bastante enrarecido y la verdad que sigue siendo una situación bastante complicada desde todo punto de vista, porque cada vez tenemos mayor variabilidad en las cuestiones, así que es todo un desafío. Seguro, esa volatilidad de la que hablas del clima, esos cambios permanentes, inclusive hasta descolocan a la máxima tecnología, porque uno ve que muchas veces pronósticos de elevada de uso tecnológico también a veces no es que sean pocos precisos, pero tiene una variabilidad que no se estaba acostumbrando en los tiempos anteriores, ¿no? Tal cual. Y justamente esa variabilidad hace y genera un error que se incrementa. Nosotros siempre hablamos como de un abanico que a medida que uno se aleja del momento de hacer el pronóstico y va en el tiempo hacia adelante, siempre hay un pequeño abanico o dependiendo la situación puede ser pequeño, un poco más amplio, en la cual el error se va ampliando. No es lo mismo hablar de la tendencia para el próximo mes que hablar de la tendencia para los próximos 8 meses o el octavo mes. Entonces, ese abanico se profundiza aún más, se hace más amplio cuando tenemos una situación como esta que estamos viviendo, con tanta variabilidad, con tantos cambios, y no hay una estabilidad, no estabilidad atmosférica, sino una estabilidad meteorológica, es decir, que se mantenga en un plano sin tanto sobresalto como se está dando en este último tiempo. Seguro, Leo, y más allá de que siempre nosotros decimos que hay cosas que el productor no maneja en lo que tiene que ver la producción y a veces el valor de su producción también. Yo siempre digo, se resfría un chino y Chicago vuela por los aires o va para abajo. El clima es algo parecido, que el productor desde el interior no maneja, es uno de los factores que no maneja, pero permanentemente está informado porque, sin lugar a dudas, del clima también dependen muchas decisiones que tienen que ver con su trabajo en el desarrollo del cultivo, ¿no? Exactamente, y ahí, digamos, el objetivo que tiene uno como meteorólogo es eso, tratar de brindarle al productor la mejor herramienta para la toma de decisiones. Ya sabemos los problemas que tiene la meteorología desde el punto de vista de los pronósticos, pero lo que uno trata de hacer es justamente acotar esos errores para que después el productor pueda tener la mejor decisión. El productor en base a los pronósticos planifica su trabajo, planifica estrategias,
planifica lo que recién mencionabas, el tema de la comercialización, los precios, la volatilidad de los valores. Bueno, todo eso tratamos de brindarle justamente al productor para que, bueno, en todas las herramientas que tiene, obviamente que el clima es una más, no es la única, son un montón las que maneja el productor. Entonces, desde nuestro punto, tratamos de brindarle la mejor herramienta, o tratar de darle la mejor herramienta para que esa toma de decisiones, bueno, esté acompañada también por esta variabilidad llamada clima. Sos uno de los meteorólogos más consultados por los productores agropecuarios, lo sé por la repercusión que tuvo tu presencia en el Congreso en nuestra zona, y realmente lo demuestra eso. Y te pregunto, ¿cuáles son las principales consultas o la principal preocupación que el productor te manifiesta permanentemente cuando justamente hacen intercomunicación? Sé que les contestás inmediatamente a todos, que sos uno de los más hiperactivos en ese aspecto, y obviamente eso resulta también en la consulta permanente. Bueno, muchas gracias. Y sí, uno hoy en día con las herramientas que hay, las redes sociales, las aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Telegram, bueno, uno está siempre conectado y bueno, yo trato de estar siempre ahí presente, como te decía antes, tratando de dar herramientas de trabajo. Y sí, yo te diría que hay dos aspectos en dos momentos determinados. Uno es, bueno, cómo ahora en esta época del año y dentro del plazo de los próximos 40 días, un poquito más también, la pregunta es, bueno, ¿qué se viene en la campaña? ¿Cómo se viene el tema lluvias? ¿Cómo se viene el tema heladas tardías? Te diría que una de las cuestiones más preguntadas en esta época del año, más consultadas. Y después está la consulta del corto plazo. Che, ¿cómo ves esta tormenta? Este año me conviene o no me conviene tener seguro. Ese tipo de condiciones en base al riesgo, tanto de heladas o tormentas severas, ese tipo de situaciones es lo más consultado en el corto plazo. Y bueno, también pensando en el largo plazo, esta época es clave. Los próximos 30, 40 días son claves pensando en tendencias de largo plazo. Bien, fuimos de lo general y ahora vamos a lo particular. 3 de la tarde, Marco Juárez, 27 grados 6 décimas hoy. ¿Me querés contar qué está pasando? Y cuando en 2 o 3 días tengamos a esta misma hora la mitad de temperatura, vamos a decir, ¿cómo puede ser que tengamos esta variabilidad? Sí, realmente se ha dado una situación bastante particular, porque entre dos eventos de aire muy frío, lo que pasó la semana pasada, incluso esta misma semana, porque ni siquiera nos tenemos que remontar a la semana pasada, cambió rotundamente, y ahora en breve, a partir del lunes, vamos a tener otro cambio muy significativo, rotación del viento al sur, entrada de aire frío, pero sí, cuando tenemos este tipo de variabilidad térmica, comúnmente viene asociado a una atmósfera un poco más seca, a condiciones un poco más secas. Siempre yo insisto con lo mismo, que la humedad es un gran regulador de la temperatura. Los años que son más húmedos, esa variabilidad térmica se ve un poquito más acotada, no hay tantas diferencias entre la mínima y la máxima, los cambios de temperatura se producen un poco más lento. Cuando tenemos una atmósfera un poco más seca o asociado a no tanto contenido de humedad, este tipo de variabilidad climática, variabilidad térmica, somos muy vulnerables a ese tipo de cambio. Entonces hay que tener mucho cuidado, bueno, y por eso los riesgos también en estos años en particular, por ejemplo, el tema de las heladas, porque esto de ser vulnerables a entradas de aire frío, bueno, puede generar presencia de heladas en toda la zona central. No hablamos de un punto en particular, sino que prácticamente toda la región central empieza a tener ese tipo de vulnerabilidad, justamente porque tenemos un ambiente que no está muy cargado de humedad. Lo podemos ver no solamente en Córdoba, lo podemos ver en la región del litoral, ni hablar lo que está pasando en Brasil y como consecuencia en el río Paraná. Bueno, lo podemos ver en distintos aspectos, más allá que dentro de todo repuntó un poco en este último tiempo el tema de la humedad, pero bueno, de todas maneras, si hablamos de cómo están las condiciones, en general falta un poco de humedad en el ambiente, en la atmósfera, como para generar un poco más de estabilidad térmica. Bien, hablando de lo que tiene que ver la proyección, ya vamos a hablar de eso que hablan de que puede volver la Niña, pero el año pasado tuvimos el fenómeno y obviamente además de la Niña, después también tuvimos heladas tardías antes de eso, con lo que tiene que ver inclusive con niveles de humedad
bajas, lo que indican las famosas heladas negras que ocasionan bastante daño al cultivo. Este año, ¿qué se prevé con las heladas? ¿Hasta cuándo, hasta dónde vamos a sufrir heladas tardías que el año pasado nos sorprendieron? Bueno, también este año, al tener características de un potencial evento La Niña en los próximos meses, también somos vulnerables a tener presencia de heladas tardías. Está quizás muy asociado el famoso evento El Niño y la Niña al tema lluvia. Cuando hablamos de niños se representa como que llueve por arriba del normal y con niña llueve por debajo, pero también hay buena correlación con el tema de temperaturas. No siempre pasa, quizás no es tan marcado, pero también cuando tenemos años La Niña, el riesgo de heladas tardías aumenta mucho más que en los años El Niño. Eso también es una herramienta para ir pensando y planificando, porque si tenemos un año, si estamos pensando en que un año podemos llegar a tener algún evento de helada tardía con ingresos de aire frío ya avanzado el mes, la primavera, por ejemplo, septiembre, y también en algunos casos la primera quincena de octubre, hablando para la zona central del país, hace que, bueno, empecemos a pensar y repensar si qué es lo que nos conviene hacer, si adelantarnos, aprovechar la humedad de primavera o esperar un poco a que se retire toda esa posibilidad de heladas tardías y estar un poquito más tranquilo desde el punto de vista térmico. Bien, Leo, y hablaste de La Niña, y yo esta semana hablaba de un informe que hablaba justamente, valga la redundancia, de lo que tiene que ver con la posibilidad del retorno del fenómeno. Parecía que había desaparecido, el año pasado fue bastante duro, pareciera que para lo que tiene que ver con los cultivos de verano puede regresar. Te pregunto, ¿son concretos esos pronósticos? Y si se puede determinar en qué porcentaje se puede hablar de probabilidad que regrese el fenómeno. Mira, hoy en día la probabilidad de evento La Niña está alrededor del 65%. Hablando a grosso modo, es una probabilidad bastante alta en términos meteorológicos, porque de no darse el evento La Niña, quedaría en una situación con características neutrales, frías. Y esa característica de evento neutral con temperaturas bajas, es decir, con condiciones frías, hace que en términos de circulación tengamos una circulación bastante similar. Uno siempre tiene que pensar que el famoso evento El Niño, La Niña es circulación, es distribución de humedad. El Niño hace una distribución de humedad que favorece el ingreso de humedad hacia nuestro país. Lo mismo para Brasil, lo mismo para Uruguay. El evento La Niña lo que genera es una distribución de humedad que provoca menor ingreso de humedad hacia nuestra región. Entonces, uno siempre tiene que pensar más que en lluvia o no lluvia, en posibilidad de tener las precipitaciones. Y con los años La Niña se genera este tipo de situaciones. Ahora bien, si nos quedamos en una condición de evento neutral frío y no pasamos a un evento La Niña, de todas maneras, la circulación general no va a ser muy distinta. Y además, a esto hay que sumarle lo que acabas de decir, que venimos de una campaña que no fue holgada en el tema de las lluvias. Se recuperó un poco en la segunda mitad sobre todo Córdoba, que tuvo una segunda mitad del verano muy positiva desde el punto de vista de las lluvias, pero si analizamos lo que fue la primera parte, fue caótico. Habíamos tenido una primera parte del verano y toda la primavera con condiciones muy secas, muy extremas. Después esa situación se fue trasladando más a la parte sur del litoral. Entre Ríos la pasó muy mal en enero y febrero, lo mismo que parte de la provincia de Santa Fe o norte de Buenos Aires, que venía bien y después se cortó. Entonces, en términos de circulación, yo te diría que estamos con una gran probabilidad de que este año también tengamos un año complicado desde el punto de vista de cantidad de agua que puede llegar a caer, porque va a estar muy ajustado, y si bien puede pasar que no pasemos a una situación de evento La Niña concreto, va a quedar en condiciones neutrales frías, y de todas maneras la circulación no va a ser del todo positiva, y con eso, y sumado a lo que tenemos, a lo que pasó en la campaña pasada, muchos lugares tienen las napas muy abajo, han perdido mucha humedad en el perfil, entonces eso puede llegar a complicar la situación para la próxima campaña. Así que hay que tener bastante cuidado con lo que se viene. Leo, querido, bueno, pues camino al primer Congreso de la Producción aquí en Marcos Juárez. Seguramente vamos a requerir tu presencia más adelante para que le cuentes a todos los productores específicamente qué vamos a estar tratando. Seguramente hablaremos de cómo va evolucionando el clima de aquí hasta que te volvamos a convocar. Por ahora, muchísimas gracias y abrazo enorme. Es un placer y muchas gracias por la invitación.
Ahí estaba Leonardo Benedictis, meteorólogo. Insisto, uno de los meteorólogos más consultados de los productores, no solo en nuestra región, sino de todo el país, que estará 7, 8 y 9 de septiembre en este primer Congreso de la Producción Agroindustrial Argentina, desde la región productiva hacia todo el mundo, a través de la presencialidad con protocolo y obviamente a través del streaming para llegar absolutamente a todos los puntos del planeta Tierra. Sí, señor. Usted nos puede ver en Estados Unidos, en Rosario, en Córdoba, donde quiera, va a tener la posibilidad de observar este congreso que obviamente estamos con muchas ansias de realizar y organizando ya hace muchos meses.